Y bueno, hoy tenemos aquí un invitado especial, a Fluffy, The Original Barber, desde Inglaterra. Para los que no lo conocen, es el barbero que acaba de cortar a nada más y nada menos que a J Balvin recientemente. Sí, Y bueno, hoy queremos conocer un poco más de ti, Fluffy. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. muchas gracias a todos ustedes. Un saludo. Mi nombre es Fluffy, The Original Barber. Soy un barbero de aquí de Londres, resido aquí, llevo 15 años viviendo aquí. Vengo de Venezuela. Los últimos, yo que sé, 10 años de barbería pues han sido muy, para mí, como decir, o sea, un trabajo muy duro, persistente, el cual últimamente, en los últimos 2, 3 años, pues ha estado dando sus frutos y he llegado a cortar muchas celebridades, mucha gente importante y pues el último que corté hace un par de días fue J Balvin y ha sido algo increíble, o sea, la recepción de la gente al saber de que yo cortaba a J Balvin, pues todo el mundo se está volviendo loco. Bueno, entonces Sí, nos dices que vienes desde, o bueno, que estás ahí en Inglaterra desde Venezuela, ¿no? sí, De qué parte de Venezuela? soy de Barquisimeto. Ajá. ¿Has oído Y hablar salí, de Caesar y Clippers? sí, City Clipper, sí, él es venezolano también, Él ¿no? es venezolano también, sí, lo entrevistamos. Residente en Valencia, ¿no? En Valencia, sí, ¿Creo? es correcto, sí. Sí, yo conozco de él. Nosotros hemos cruzado así caminos juntos en lo que es el Golden Chair en Sí. Barcelona. ¿Tú has competido ahí? El primer año que fui competí en lo de Phosphate y quedé segundo y ahora este año pues me contrataron como el host, como el anfitrión del Golden Chair, porque aparte de hacer barbería pues yo hago música. Ah, también eres cantante, eso hemos visto, ¿no? Eres cantante, ¿no? Sí, sí, hago música de reggaetón, música urbana y represento a los latinos de aquí de Inglaterra. ¿Y cómo te está yendo en esa área musical? En la área musical, pues de verdad que está yendo bien, podría ir mejor, lo que pasa es que a veces me desvío mucho por lo de la barbería, entonces no, pero sí he logrado, o sea, sí he logrado conocer, sí he logrado muchos vistos, sí he logrado los streams de la música mía, pues no están tan mal. Y nada, dándole todavía, lo que pasa es que la fundación de aquí de la música todavía es muy, muy pequeña, está empezando, entonces cuesta mucho llegar a que el mundo conozca más de uno, ¿sabes? Pero yo siempre llevo la barbería y la música junto para todos los lados. Sí, yo pienso que eso tiene, mira, qué bueno que lo podamos hablar un poco contigo, porque he visto Sí, que eso es algo que está, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Sobre todo en lo que es la música sí, quizás urbana. demasiado. Sí. Y es arte, el arte pues de esa manera represento yo las dos formas en las cuales yo puedo expresar arte, ¿sabes? Sí. Y qué, bueno, y cuéntanos entonces tú qué empezaste primero, siendo barbero en Venezuela o en la música o las dos cosas. Yo aprendí a ser barbero aquí en Londres. Llevo siendo barbero profesionalmente unos, diría, 8 años, 8 años, Empezaste de 10 cero. años más o menos. Sí, empecé de cero, yo no sabía nada. A mí de verdad que no me gustaba estudiar, a mí no me gustaba hacer nada. Yo, yo siempre soy una persona más práctica, me gusta hacer cosas que uno pueda, ¿sabes?, practicar en ello. Sí. Y nada, pues en un momento me enfoqué en lo de la peluquería y pues mira, aquí estoy sin pensarlo. Nunca llegué a pensar que iba a estar o sea, en la posición en la que estoy ahora. Y pues lo de la música llevo como 5 o 6 años también. Siempre me ha gustado generalmente, o sea, me encanta cantar rancheras, me encanta de todo, hacer covers de las canciones. Y pues ya hace 4 o 5 años que me dediqué profesionalmente a escribir mis propias canciones y sacar videos y todo eso. ¿Cómo empezaste tú lo de la barbería allí en Londres? O sea, ¿eso se dio de manera casual o entraste a alguna academia o empezaste directamente a aprender? No, empecé directamente a aprender yo mismo, pues veía muchos vídeos, practicaba en mi papá, en mis amigos, ¿Tu papá es barbero? pero como, Ah, que practicabas no, mi en tu papá, papá, ¿no? Que le sí, cortabas a él. practicaba en mi papá, Bien. en mi papá y un amigo de él que era calvo y le quedaban como 3 pelitos, entonces aprendí a cortar así. Ah, bien. Bien, bien, bien. Sí, Y o sea, entonces, yo nunca llegué a pensar que iba a ser tan profesional como lo soy ahora en día, en lo que es la barbería, ¿sabes? Yo lo hacía más que todo por un hobby, por entretenerme, ¿sabes? Por ganar un poquito, algo extra de dinero, que tampoco era mucho, pero en esos momentos como era un niño, pues para mí
hacerme 20, 30 euros semanales en lo que es la barbería, pues estaba muy bien. ¿Cuánto empezaste ganando cuando empezaste a cobrar? A mí me pagaban 2, 3 libras, que son 3, 4 euros. Ajá. Eso hemos escuchado aquí también en Y yo, España, que muchos han empezado así, con 2, 3 euros. sí, uno empieza cobrando a los amigos 2, 3 euros, de repente ya empiezan a subir a 5 y ya, ¿sabes? Se convierte todo en un ciclo el cual más lo haces y más persistente eres, pues más se multiplica todo, el talento, los clientes, el Claro. dinero. Y a día de hoy, ¿cuánto más o menos cobras tú? Si se puede saber. Así por un corte normal Pues un corte normal, a una sin persona. lavado, un corte seco, estoy en 40 libras. 40 libras. Y con Sí, barba ya y después, lavado completo, digamos. con barba y lavado son 60. 60. Bien. Eso en tu Sí, barbería y ya con... después vienen los diferentes servicios. Bien. Dime. Y eso en la barbería, ¿no? A una persona, digamos, normal. Porque los VIPs son diferentes, ¿no? Sí, en la barbería. Sí, pues yo ahora mismo estaba trabajando para una barbería que se llama Charles Barbers, pero decidí salirme para yo hacer mi propia cosa. Ya necesitaba estar solo y pues, como te dije antes, últimamente he estado haciendo mucha gente famosa, muchos VIPs. Entonces necesito más tiempo para eso que estar metido dentro de una tienda. ¿Cuánto cobras tú Sí, más o menos por un VIP? los VIP varían, o sea, yo más que todo lo veo dependiendo de lo que la gente quiera y también qué tan lejos está esa persona. Porque aquí la cosa con Londres es que el transporte es muy caro. Ah, claro. Entonces hay veces que toca viajar 2 horas y te toca gastar 20, 30 pounds para poder llegar al sitio de la persona. Entonces eso se le añade a lo que es el servicio VIP. Pero Más o empiezo desde menos 150 en adelante. 200, 150. 250. Bien. ¿Cuánto es lo máximo que te han pagado por un VIP? Lo máximo que me han pagado por un VIP han sido 2000 pounds. 2.000 pounds para un VIP, pero ¿una persona o un grupo de una persona de más? Una sola persona. ¿Y, Una cua- sola persona. y cuánto tardaste? Como 50 minutos. Wow, 2.000 pounds en 2.000 libras. Los 50 pounds son minutos. libras. 2.000 libras en una hora. Sí, Wow. Claro, la entonces verdad tú, que tú sí. quieres intentar enfocarte en eso, ¿no? En quedarte con los Sí, VIPs. pues de verdad, hay mucho potencial en ese tipo de clientela. Lo que pasa es que tienes que saber cómo, o sea, cómo ser profesional. A esos tipos de clientes, el tiempo de ellos es muy contado y cada minuto de ellos vale muchísimo dinero. Entonces, llegarle tarde significa quedar mal, dañarles todo el día. Entonces, siempre sabes, te llaman a últimas horas. Por eso es que también se les cobra eso. El personaje que me pagó a mí 2000 libras, pues me llamó a las 2 de la mañana y quería que yo estuviera en su casa a las 4 porque iba a viajar a las 6 de la mañana. Claro. O sea que tú Y tienes que dejar tus entonces, sueños, salir corriendo y llegar puntual sí, y hacerlo perfecto. claro. Sí, porque el tiempo es muy importante en lo que eso es lo que más yo veo, el mantener la disciplina cuando estás independientemente trabajando para ti mismo, es mantener la disciplina, el tiempo y la profesionalidad, ¿sabes? Tienes que llevar un servicio completamente diferente, no solo cortando, sino de la manera que hablas con esa persona, de la manera que los haces sentir, porque, o sea, eso es muy importante. Yo lo veo más importante que lo que es el corte de pelo. Porque Ujú. el corte de pelo lo puede hacer cualquier persona. Tú puedes cortar pelo, mi papá puede cortar pelo, pero no cualquier persona tiene el profesionalismo del servicio al cliente así, o sea, muy top. Como yo siempre he dicho, hay muchos barberos que saben cortar, pero hay muchos barberos que no saben dar un servicio. Y por eso que los que cortan y no saben dar un servicio ganan muy poco. Y ¿Cuáles los son que las cortan y dan claves? el buen servicio. Cuéntanos cuáles son las claves para poder hacer un servicio VIP más allá del corte. Pues algo muy importante en lo cual yo he encontrado la llave de eso es el tener un carisma grandísimo, ¿sabes? Y la humildad por delante, porque tú puedes ser un peluquero de gente famosa y todas esas cosas y creerte tu movie, creer la película y no saber, o sea,
Yo he visto a gente que cobra muchísimo dinero, hace el corte muy bien, pero de repente no atiende también al cliente. Entonces, para mí siempre ha sido, ¿sabes? Entender lo que en realidad el cliente quiere y las necesidades de esa persona. Bien, Eso para mí es lo más importante, porque otra vez te digo, mucha gente sabe cortar, pero no todo el mundo entiende la cabeza de la persona, no entiende el shape. O sea, por eso es que yo en mi Instagram pongo que soy Master Paint y hago esculturismo, porque esculpir, o sea, son más o menos para mí las cosas que más me han funcionado, obvio, estar al tiempo, tener la maquinaria limpia, o sea, máquinas que invertir en la maquinaria es muy importante también, porque eso demuestra a los clientes que siempre tienes lo mejor para hacer el trabajo. Hay gente que no cambia máquinas en 2, 3 años y solo le cambian una cuchilla. Yo soy de esos que cada 4 o 6 meses pues me gasto 2.000, 3.000 libras en máquinas nuevas. Eso lo hacía yo hace mucho tiempo, o sea, lo de gastar. Y ahora yo estoy trabajando con varias compañías, las cuales ellos cada 6 meses me mandan máquinas nuevas. Y de vez en cuando sale una maquinita así nueva que a mí me guste mucho, pues la compro. ¿tú trabajas con Level 3? Pues estoy queriendo trabajar con ellos. Todavía no hemos terminado de cuadrar nada. Conocí a los organizadores de Level 3 allá en España, pero como no soy basado en España, pues no me pueden ayudar mucho. Estoy intentando contactar a la gente de aquí, pero en realidad si no se da nada, pues yo igualito estoy teniendo el plan B, lo que es, sabes, tener mi propia marca, llevar mi propia marca alrededor, no solo cortando pelo, sino, sabes, con mercancía de ropa, camisetas y pues yo mismo representar mi propia marca, porque sí es muy bonito trabajar para marcas, firmar un contrato y tal, pero terminas estando amarrado en algo que en realidad ellos no te dan el valor que uno necesita. O sea, sí te pueden regalar un pocotón de productos, pero yo puedo comprar mis productos sin necesidad de firmar un contrato y después estar amarrado a hacer publicidad gratuita para alguien, ¿sabes? Solo por unos productos. O sea que al final Fluffy Pero seguramente que trabaja. sí me gustaría trabajar con marcas así para, ¿sabes? Para más que todo experimentar y saber qué en realidad, o sea, qué es lo que hay en eso, porque yo veo mucha gente que influencers y todas esas cosas que hay, no, que las marcas, que esto, lo otro, pero en realidad cada uno podemos ser nuestras propias marcas. ¿Y tienes en mente algún nombre para tu marca cuando la vayas a lanzar? ¿Fluffy se llamará también? Fluff. Sí, yo pues, el nombre mío, obvio, el de peluquero es Fluffy the Original Barber. Y esa es la marca que me gustaría sacar al mundo, ¿sabes? Para que eventualmente se vayan enterando y trabajar con diferentes compañías de productos, las cuales pues yo pueda poner mi marca en ellos, ¿sabes? Hoy mismo mandé a hacer lo que es todo mi uniforme con las- ¿cómo se dice? The prints, no Las sé cómo se dice impresiones, en ¿no? español. El logo Sí, en tu camiseta, sí, en las entonces, capas, ¿no? eso sí, mandé a hacer todo eso nuevo, capas, camisetas, suéteres, gorras, y pues nada, se empieza por algo, ¿no? ¿Vas a tener una propia barbería, me has dicho? ¿O vas a trabajar así haciendo los Sí, VIPs? sí, si Dios quiere, estamos trabajando en eso. Yo y un par de amigos estamos trabajando en lo que es, pues, intentar abrir la tienda. Ahí en Londres, ¿no? Sí, aquí en Londres, en el centro de Londres. Seguramente que sí se te va a Como dar. yo siempre digo, todas las cosas que tardan un poquito se dan muy bien, ¿sabes? Las que pasan rápido no terminan dando tan bien. Eso es. Entonces, sí. Bien, bien. Y bueno, Fluffy, cuéntanos un poco más acerca de esos VIPs que has podido cortar, entre ellos a J Balvin, el último, ¿no? Sí, el último que corté ha sido J Balvin y pues como dije antes, en los últimos 2, 3 años ha sido bendición tras bendición porque he llegado a cortar todo tipo de artistas, de modelos, actores de películas y desde la música urbana en Inglaterra hasta la música urbana en lo que es Sudamérica, América, he llegado a cortar muchísimos artistas que nunca pensé que iba a llegar a manos de esas personas, ¿sabes? Y pues sí, he cortado, es que nombres hay muchos.
Yo corto aquí en Londres a varios artistas de aquí que son muy importantes y actores también. Y el último fue J Balvin, que fue una sorpresa grandísima, porque yo conozco al barbero de J Balvin, él y yo somos muy buenos amigos. El barbero Él es de Nueva oficial, York. el que siempre está con él. Sí, el que siempre está con él, que se llama Chris the Barber. Él es de Nueva York. ¿Y qué Y pasó? un día, Cómo hace como salió eso? 4 o 5 días, él me levantó, me despertó y me empezó a escribir, no, que necesito tu ayuda, necesito tu ayuda. Y yo, ¿qué pasó? Entonces lo llamé. Y cuando contesté el teléfono me dice, bro, J Balvin va a estar en Londres 15 días. Tú eres el único en el cual yo confío para que le hagas colores y lo que él necesite. Y nada, pues me dio la oportunidad, ¿sabes? De estar en ese momento con J Balvin, llegar a conocerlo muy cerca, hacerle el servicio completo, el cual él dijo que nunca había experienciado, así es como se dice, ¿no? Experimentado. Experimentado, disculpa. Y nada, pues directamente dejé todo lo que estaba haciendo esa mañana y salí corriendo. Y de verdad que una persona muy humilde, ¿sabes? Para ser quien es, él y todo el equipo me trataron muy bien. O sea que sí, J Y Balvin sí es como se una- muestra, ¿no? Así, porque él se muestra una persona muy cercana, muy sí, es humilde. muy, sí, de verdad que sí, él, a pesar de todo lo que es y todo, ¿sabes? Y toda la importancia que tiene y todo el dinero que pueda tener y la fama, pues de verdad que es una persona que se preocupa por uno. Yo igualito agarré y los sorprendí, les llevé unas empanaditas colombianas y tal, ¿sabes? Para hacer la introducción bien. Y pues ellos tomaron eso muy bien, ¿sabes? El factor de que yo salí de mi vida para poder llevarles a ellos algo que es típico de su país. Entonces ya una vez eso pasó, ya conectamos diferentemente, terminé cortándole el pelo a él, terminé cortándole el pelo a DJ Luyan, terminé cortándole el pelo a las personas que le escriben la música, a Anuel, a Kendo Caponi, a Arcángel, se llama Santo Niño y Johnny Boom Boom. ¿Eso cuando? ¿Ahora a todos hace poco? ¿O a lo largo Sí, del tiempo? todo, el mismo, ese día, no, ese día, el mismo día, yo salí en mi casa a las 3 de la tarde y no regresé hasta las 5 de la mañana. Y ellos aquí solo me dijeron, no, que para que le vayas a cortarle el pelo a Balvin. Y cuando llegué ahí estaba DJ Luyan y todos los que te dije, estaba el cantante de aquí, Ed Sheeran, ¿Cómo que y estaba Ed fue como Sheeran una ahí? bomba, ¿sabes? Una bomba. Sí, Ed Sheeran, DJ Luyan, los que le escriben la música, Arcángel, como te dije, Anuel, a todas esas personas, y pues Wow. de la manera que conecté con ellos, sé que eso en un futuro se va a reproducir y a lo mejor, yo qué sé, cuando vengan más artistas para acá, pues, si Dios quiere, seré la persona elegida. Sí, seguro que sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos qué tal esa experiencia. O sea, ¿cómo te sentiste cortando a gente tan importante y todos el mismo día, ¿no? Al, al principio estaba sudando, no paraba de sudar todo el De corte. nervios, ¿no? Y el primero que, sí, el primero que decidió cortarse conmigo fue DJ Luyan. Él fue el Y primero. nada, para mí él siempre ha sido, sí, para mí DJ Luyan, pues, o sea, aparte de ser quien es, para mí siempre ha sido una gran influencia en lo que es la música, porque él fue uno de los pioneros en lo que es explotar la música urbana de Puerto Rico al mundo, ¿sabes? De reggaetón y todo eso, entonces para mí fue un placer increíble, no me lo podía creer, porque yo llegué al sitio y me dicen, no, ven para que saludes al equipo. Y cuando entré al estudio, estaban todos y yo, ¡uf! Yo no me lo podía creer. Y para mí musicalmente eso significó mucho más que lo que es el corte que yo le di a cada uno de ellos, porque aparte del corte y pues intentar establecer esa conexión y esa amistad con ellos, pues les mostré toda mi música, les hablé de quién soy musicalmente yo aquí en Londres, y pues todos ellos de verdad que muy cooperativos y pues queriéndome ayudar, ¿sabes? En lo que es intentar ser mejor, a lo mejor poder sacar mi música adelante. El que le escribe las canciones a Anuel, pues me dijo que me dio su número de teléfono y me dijo, mándame toda tu música, que yo te voy a ayudar a perfeccionarla y la vamos a sacar desde aquí, desde Puerto Rico. Entonces, ¿sabes? Una cosa ayuda a la otra. O sea que seguramente se vienen grandes cosas con Fluffy, además de la barbería, ¿no? Si Dios Lo que es la quiere. música. Sí, si Dios quiere. Como te digo, ahorita estoy como con dos pelotas. Estoy corriendo con dos pelotas y a las dos las pateo.
y a ver con cuál termino haciendo el gol. Bien. No, pero vas por buen camino, Fluffy, así que felicidades. Sí, muchas gracias. De verdad que el trabajo duro pues está dando resultados. Yo soy de esas personas que a veces salgo de mi casa a las 6 de la mañana y no llego hasta la 1 o 2 de la noche. Y hay Trabajando. veces que uno sabe, te cae y uno, ay, uno está cansado y uno piensa, mierda, esto no sirve, esto no está trabajando, funcionando y mira, cuando menos lo esperas empiezan a pasar cosas. Entonces tus proyectos, digamos, ahora con todo esto que está pasando es montar tu barbería, ¿no? Con tus amigos. Sí, pues más que todo ahorita con lo que está pasando, con lo que es la barbería, pues en realidad antes de abrir la barbería quiero establecer correctamente lo que es mi propia marca, mi propia firma, ¿sabes? Que mi propia identidad, que ya la gente sabe quién es Fluffy de Original Barber, pero nunca ha habido un logo, nunca he hecho el marketing correcto a lo que es yo como barbero. Yo siempre he sido de esos barberos que sí, he cortado mucho, he cortado a muchísimos artistas americanos y pues yo nunca he tomado una foto, yo nunca les he pedido nada. Yo le he cortado el pelo a Post Malone, al que le escribe las canciones a Post Malone, a Kanye West y yo nunca he llegado a preguntar por una foto, pero ¿Has últimamente cortado a la gente Kanye me dice, West? no, tienes que empezar porque sí, hace en el lockdown, hace 2 años ya. Y no tienes foto, no hiciste Sí, foto, nada. no, yo nunca, como te digo, solo en los últimos 6 meses es cuando me dejé llevar por amigos y gente que me dice, ¿sabes? O sea, yo tengo muchos amigos influencers aquí que tienen un montón de seguidores y todo eso y me dicen, bro, tú estás gastando tu tiempo, tú tienes que empezar a postear cosas porque así las compañías se te acercan y cada vez vas a ser más conocido. Después que te lleven a Paris Fashion Week, London Fashion Week, todas esas cosas y que empiezan a encontrar modelos importantes y todas las marcas así como Prada, Givenchy, todas esas marcas se den interés de ti. Y nada, me dejé llevar de eso y ahorita en los últimos 3, 4, 5 meses es que he estado posteando a los diferentes artistas que hago, diferentes leyendas. Increíble, Fluffy. He cortado a Joe de Singa, uno de los artistas más grandes de lo que es el R&B y ese tipo de música. Bueno, y Fluffy, ¿cómo hiciste? O sea, ¿cuándo empezó? ¿Quién fue el primero entonces de estas grandes celebrities que tú cordaste? El primer celebrity grande que yo hice fue Ozuna. Ozuna. Sí, fue Ozuna, después hice a Nicky Jam, después le corté el pelo a quién más, después pasé a cortarle el pelo al productor de películas que se llama Spike Lee, después le corté a Joe, el cantante, después le corté al que le escribe las canciones a Post Malone, que se llama Billy Walsh. Después le corté el pelo al manager de Burna Boy, que es un artista africano que está rompiendo por aquí en Londres y en todo el mundo. Después le corté a Burna Boy, después le corté a Post Malone, le corté a unos íntimos amigos míos que son súper famosos de aquí, que se llaman Big Sue, y otro que se llama AJ Tracy, y hacen música así de rap, y tienen millones y millones de vistos y de todo. Y así simultáneamente, uf, que no, la cabeza no me da. No ha sido J Balvin el primero, sino que ha sido ya el resultado de muchos artistas que... Sí, de verdad que sí, pues yo tampoco honestamente, cuando conocí, cuando conocí a J Balvin, pues de verdad no le quería pedir fotos. Y él fue el que me dijo al final del corte, ah, tú eres el único barbero que nunca me pidió una foto. Y yo es que en realidad yo no hago eso. Y ahí fue cuando me abrazó y me dice, no papi, vamos a tomarnos la foto, porque eso es muy importante para lo que es tu Instagram. Fue el mismo J Balvin quien te dijo que hagas la foto, ¿no? Sí, él y el equipo, más que todo, el equipo fue el que me dijo a mí, el equipo fue el que me dijo a mí que, ah, tómate la foto con Balvin, tómate la foto con Balvin. Yo en realidad no quería, pero al final dije, vamos a ¿Y por darle. qué, Fluffy? ¿Por qué no querías? ¿Por qué no hacerte la foto? Porque yo una vez corté, cuando corté al, cuando corté al manager de Burna Boy, yo le dije un día, ah, yo quiero cortar a Burna Boy. Él para mí, musicalmente, es pues uno de los artistas que yo más respeto. A mí me gusta mucho la música africana y la música que yo hago es una mezcla de música africana con reggaetón.
Y cuando yo fui a cortar a Burna Boy, eventualmente yo le pedí una foto. Y él en ese momento como que no estaba a gusto. Y él se me quedó mirando y me dice en inglés me dice, ¿tú qué prefieres? ¿Una foto o tener una amistad conmigo para el resto de tu vida? Y eso ahí, pues, ¿sabes? Me dejó traumado. No traumado, pero me dejó consciente de que, prefiero respetar la intimidad de ellos y llegar a tener una amistad que al ser el barbero que les doy a demostrar a ellos que soy un fan, porque en realidad uno tiene que también pararse en su posición, ¿sabes? Sí, ellos pueden ser muy grandes, pero yo igualito también en la barbería, si me quiero creer, me creo grande, entonces yo a los artistas así no me gusta en realidad mostrarle el lado de que yo soy fan de ellos, porque si no el respeto no va a ser el mismo. O Muy sea, importante eso que estás diciendo. sí, hay muchos barberos que le lamen a los artistas cuando y después los artistas lo ven, no, este es otro fan más, pero tú después le muestras respeto, ¿cómo le dices? Le chocas la mano bien dada y terminan siendo amigos y ahora, y así pues tengo muchos amigos. Ay, felicitaciones, hermano. Tengo muchos artistas. Mira, aquí me llama la gente. Ahora sí todo el mundo lo está viendo, ¿no? Y ahora yo camino por la calle y como yo vivo cerca de la comunidad latina, todo el mundo, el flaco. Pero ahora seguro que sí, ahora viene una racha de un poco más de reconocimiento para ti, bendiciones. ¿no? Sí, si Dios quiere, de verdad que sí. Humildemente, pues espero todo lo que se venga, si Dios quiere. Claro que sí. Entonces, Pero sí, como te dije, eso es algo muy importante que yo le recomendaría a todo barbero así que corta a gente famosa, que no demuestren el ser el fan. Sí, uno puede ser fan de toda la vida, haber escuchado al artista y de repente lo estás cortando, pero uno no puede demostrarle a ellos que tú eres fan, uno tiene que ser profesional y sabes, pararse en su posición y darle a saber de ellos que tú también eres el peluquero más cabrón del planeta, ¿sabes? No, sí, no demostrándole que estar, eres fan de ellos no te van a respetar. sí, no estar ahí encima, ¿no? Que ellos es lo que están acostumbrados, que todo el Sí. mundo les... No, que una foto, que por favor una fotico, que un video, que me saludes a mi mamá, que esto, que lo otro. Yo lo he visto eso mucho. No, que si por favor le puedo hacer un videito para la cucha, para la mamá, para la otra. Y terminan quedando mal. Claro, entonces esa es la manera como tú lo manejas y seguro que a ellos les gusta, ¿no? Como esa discreción, ¿no? Obvio. Sí, yo prefiero ser discreto, ya después se me dice, mira la foto y tal. Pero aunque últimamente pues como lo he variado un poquito en lo que es, yo les ofrezco, yo les digo, ¿tú quieres que yo te cobre bastante o que te cobre menos? Yo juego con ellos, ¿sabes? Yo me le hago parcero rápidamente. Entonces me dice, ¿eso qué significa? Yo, bueno, si no me das una foto te cobro más. Si me das una foto te hago un descuento de 100 pounds. O sea que tú les pagas, en Y otras palabras, por hacer la foto, ¿no? Les descuentas. ellos empiezan a reír, pero igualito a veces, como te digo, a veces estar en oportunidades así, como la de J Balvin, es mejor estar en ese momento y haber experimentado esa experiencia, dado esa oportunidad, la cual no cualquiera en este mundo tiene, ¿sabes? Eso vale más que dinero para mí. Sí, claro. Claro, la confianza, ¿no? Sí, tener la conexión con esas personas, pues de verdad que vale más que yo le pueda estar con, porque para él 500 pounds, $500 no es nada. Claro, claro que sí. Yo siempre se la juego humildemente, ¿sabes? A todo. Y pues de verdad que como te dije antes, tengo el carisma ese que hago de confiar a la gente rápido, o sea, quien sea. ¿Cómo accediste tú a Osuna? ¿Cómo es que te contactaron de entre tantos barberos? A Ozuna yo le corto el pelo al dueño de una fiesta de reggaetón él es el organizador más grande de las fiestas de reggaetones aquí en el Reino Unido, que se llama I Love Reggaeton. Entonces yo le corto el pelo a él y pues mira, sé yo que Ozuna vino para acá en concierto y tal y nada, pues él me dijo para que le cortes el pelo a Ozuna. Pero tampoco fue que le hice un corte, le hice fue lo que es el cerquillo y aquí borradito, porque en esos tiempos él tenía todos tenía todo el pelo así, Más largo, ¿no? sí, cuando tenía el pelo largo. O sea que realmente ese fue tu inicio, ¿no? Eso fue lo que ya te ayudó a... Sí. Él fue uno de los primeros, Justin Quiles también. Ellos dos, Justin Quiles y Ozuna. Y desde ahí ya ¿Y les has vuelto a cortar? han caído el resto.
A Justin Quiles sí lo volví a cortar como hace, como hace un año y medio, la última vez que él vino para acá en concierto. Entonces que Fluffy, eres uno de los barberos de confianza de todas estas estrellas entonces allí en Londres, ¿no? Ya te has dado a conocer, ¿no? Con ese carisma. Humildemente, sí, de verdad que sí. Como te dije, nunca había pensado estar en este momento así, de verdad que es algo muy increíble. Y la humildad prevalece siempre. Claro que sí, no, se nota que eres alguien muy sencillo, muy humilde, Sí, yo también no soy de esos que tampoco va vestido agradecido como con un Dios artista a también. cortarles el pelo. Yo voy normal, con mi ropa normal. Hay peluqueros así famosos que van todos, oh, que parecen artistas y después llegan y no saben cortar. Yo les llego ahí con mis pantalones, mis zapatos sucios, igualito me quieren. No, entonces nos decía Fluffy que, bueno, tú vas sencillo, ¿no? Vas a donde los artistas sencillos, no Sí, mostrándote como que eres igual que ellos, sino tú tranquilo, normal, ¿no? no, porque tú llegas, ya ellos son una liga diferente, y tú llegas intentando ahí tal, con el flow diferente, la vestimenta diferente, y ellos te van a mirar a ti que quién coño es este, pero tú llegas ahí hoy humildemente y de verdad que te impacta, ¿sabes? Cuando alguien humilde más que todo agradece el momento de estar ahí, gracias por elegirme a mí, ¿sabes? Y también veo que eres como muy agradecido con Dios, ¿no? Sabes que Dios también Sí, te ayuda, pone gracia en ti. sí. No creo en religiones, pero sí creo en Dios. Bien. Y lo único que hago es pedirle a Dios todos los días y darle gracias por cada bendición que me da y más nada. ¿Y tú sientes que Él te contesta, te responde? Sí, no. En los momentos más oscuros de mi vida es cuando más me responde con cosas positivas. Qué bueno, Fluffy. Sí, entonces, pues de verdad que sí. Siempre darle las gracias a Dios porque es el que hace las cosas que pasen, ¿sabes? Si él no creo. Tampoco es que, como te dije, yo no soy religioso, no creo en ninguna religión, pero si hay alguien allá arriba que te bendice y ese alguien, pues, por lo que me han enseñado desde que yo nací es Dios. Sí, claro. No, lo Ya el sientes, resto tú no lo se sabe si sientes. es verdad o no. Sí, sí, son bendiciones, porque no cualquiera está puesto en esta posición, ¿sabes? Claro. Hasta el más preparado, el que más se vea chimba en internet, en Instagram, el que más tenga follow, a lo mejor no está puesto en esto, ¿sabes? Yo conozco a barberos que están tienen 500.000 follows, el Instagram de ellos se ve chulísimo, pero todavía le siguen cortando a los amigos, ¿sabes? O sea, a veces hay mucha fachada en lo que es el celebrity bar, en lo que es el celebrity bar. Claro, la verdad es que Fluffy, mira, tú eres un caso excepcional en nuestro recorrido que hemos hecho hasta ahora, Sí, porque, bueno, hemos estado hablando con algunos barberos de que son cosas diferentes, digamos, el tener fama en Instagram, ¿no? O en Internet, el tener dinero o el sí. ser bueno. No todo es lo mismo. Sí, Puedes tener no todo es lo dinero mismo. y no ser famoso, puedes ser bueno y no Sí, tener porque hay mucho gente, dinero. hay barberos que tienen 500.000 follows y todavía están cobrando 10 euros el corte. Pero eso significa, yo no sé qué ni qué significa que han comprado los follows, no sé, o sea, ¿sabes? Yo por eso siempre le digo a la gente que mi Instagram es muy productivo. Mi Instagram tiene casi 4.000 personas, pero son 4.000 personas que constantemente apoyan, constantemente Reales. comentan, sí, constantemente dan dinero, porque los 4.000 que tengo en mi Instagram son los 4.000 clientes que yo tengo. O sea que más que seguidores son tus clientes, es como si fuera tu clientela. Sí, sí, porque yo siempre me encargo en eso. Eso, como te digo, la parte del servicio al cliente es muy importante porque yo a ellos no los trato como clientes, los trato como amigos, como hermanos. Tú tratas a alguien como un amigo y le llegas a ser amigo de siempre, ese cliente va a estar contigo siempre. Tú lo tratas a él como un cliente y por muy bonito que lo cortes, el día que encuentras a tu barbero mejor que tú, se te va por el carajo. Oye, Fluffy, vemos que tú, aunque dices que no te gustan mucho los estudios y todo, pareciera que tú has ido a la universidad. Tienes como Ah, una filosofía, trabajo muy buena, ¿no? yo nací para ser filósofo. Como tienes ahí una sabiduría para todo esto, ¿no? Con la La escuela de la discreción. calle me ha hecho aprender todo. Yo desde chiquito he estado metido en todos tipos de cosas y ¿sabes? Cada cosa me ha dado a entender cosas diferentes y aprender muchas cosas diferentes, las cuales, pues, mira, yo soy una persona que me gusta cambiar mucho, ¿sabes? No ser el más perfecto, ni todavía lo soy, pero me gusta cambiar diariamente, mensualmente. O sea, yo paso un mes, veo que hice mal y lo intento corregir el mes que viene. Y así
consecutivamente. Vas cambiando, evolucionando, ¿no? Constantemente. Te vas mejorando, superando. Sí, porque esa es la mejor manera de uno elevar y, ¿sabes?, de ser mejor cada día, porque al final del día, si te conformas con ser la persona del mes pasado, no vas a seguir creciendo. Entonces tú mensualmente tienes que, bueno, fallé en estas 2, 3 cosas, el mes que viene las ataco y las supero. Y igualito, o sea, tú siempre, somos humanos, ¿sabes? No somos un robot, somos humanos los cuales pues hacemos todo tipo de fallos, nos fallan algunas cositas, lo más mínimo, pero lo importante es saber entender cuáles son esos fallos pues atacarlos y mejorarlos, ¿sabes? Sí. Oye, Fluffy, y a todo esto, ¿cuántos años tienes? Tengo 26 años, voy a cumplir 27 en abril. 26 años. Sí, Wow, qué joven. ya voy para el tercer piso. Sí, y todavía te queda mucho por alcanzar. Sí, de verdad que sí. Entonces estás casado, soltero. Tengo una novia y pues desde que he estado con ella todas las bendiciones positivas han venido en mi camino porque es una chica que me ha apoyado mucho en todo y nada, a respetarla y a quererla por siempre. Y eso, Fluffy, ¿también te dicen eso tu círculo cercano, en tu familia, tus amigos te dicen Fluffy también? ¿O eso es solo como de Sí, la todo el barbería? mundo. Hasta mi papá me llama y me dice, Fluffy, ¿cómo estás? Dios te bendiga, buenos días. Y yo cuando me presento igualito, yo nunca digo en realidad mi nombre verdadero, yo siempre digo Fluffy. Bien, o sea que ese es tu apodo, digamos, ¿no? Que siempre todo el mundo te llama Fluffy. Sí, Fluffy. ¿No viste el motorista ahorita? Pasó, ¡hey, Fluffy! Hey, Fluffy, sí. Eso en tu barrio, ¿no? Sí, todo el mundo. Sí, este es el barrio mío. Todos ya te Este es conocen. el barrio de los latinos. Aquí es el barrio más grande que hay latinos cada 2 metros. No tienes barbería todavía. ¿Cómo haríamos si voy? ¿Cómo me cortas? ¿Cómo te corto? No, porque lo último que estoy haciendo desde hace unos 5 o 6 meses, pues a mí varias peluquerías me han contratado para lo que es enseñarle a los trabajadores lo que es el servicio al cliente, ayudarlos a mejorar en lo que es el corte de pelo, todo, técnicas diferentes. Entonces estoy trabajando como en 3, 4 peluquerías diferentes, barberías, y ellos me dejan trabajar ahí también. Una semana estoy en una semana estoy en la otra y nada. Y a la misma vez cogiendo más clientes de todos los lados, para cuando ya tenga yo mi propia tienda ya todo el mundo sepa. Entonces, ahora mismo estás haciendo formaciones de servicio al cliente en barberías, ¿no? Allá en Londres. Sí, sí. Ahorita estoy en un salón en el que más he estado, en el que más me han contratado, es un salón de gente africana. Ellos hacen pelos así afro, todas esas cosas, hacen tratamientos de pelo y hay un barbero, pues que cuando yo entré ahí no sabía cortar. Yo llegué ahí una vez porque estaba desesperado por un corte, me senté con él y me dañó el pelo, pero se le veían las ganas, ¿sabes?, de querer ser alguien. El chico estaba cobrando 12 pounds en diciembre y desde diciembre hasta ahora, que estamos a final de enero, ya le hemos subido el precio a la peluquería esa del 30 pounds el corte, ya el chico está cortando mucho mejor, el servicio de él es diferente, él copia todo lo que yo hago, ¿sabes? Y pues los clientes de él han aprendido a agradecer ese servicio que él está, porque la gente lleva mucho tiempo acostumbrada a que cobrar barato. Y desde que el otro día yo le dije que cobrara 30, la gente, obvio, le pregunta, uy, 30, mucho. Y ahí es cuando yo me les meto y les digo, porque él no sabe hablar mucho, entonces yo me les meto y les digo, no, pero en realidad echa un paso para atrás y mira todo el servicio que te acaba de dar, lo bien que te acaba de hacer sentir, lo bonito que el corte está, precisamente bien cortado, o sea, no detallado, ¿sabes? Y el cliente es así, ¿verdad? Bueno, de verdad que sí vale la pena y tal. Y yo como se los digo, aquí hay clientes que vienen vestidos de Gucci, de Prada, de lo que sea, y después quieren pagar 10 pounds. Eso no ha sentido para mí. Si tú vienes con toda esa arrogancia y con todo ese dinero encima tuyo, tienes que tener dinero para poder pagarme. ¿Tú cómo aprendiste eso, Fluffy, ese tema del negocio de la barbería? Es lógica, o sea, es una lógica común la cual pues no muchos barberos entienden, ¿sabes? Por eso te digo, o sea, en todo el mundo cuántos barberos ahora y todos saben cortar, pero no todos saben dar un servicio, y por eso es que algunos se quedan estancados cobrando 10 euros, 15 euros. Yo cuando voy para España cada rato a mí me da una pena porque en España no hay barbero que esté cobrando más de 25 euros el corte, Sí, y 15 hay es como barberos la en media. España que son, sí, 25 es lo máximo que yo he visto en ciudades grandes, pero es porque ellos no han aprendido esa parte del servicio, esa parte de saber también cómo hablar, identificar a cada cliente
con lo que tú le estás dando. O sea, lo que es la barbería 50% el habla y 50% el corte. O sea, el servicio, ¿no? El habla, ¿a qué te refieres? Sí, el servicio. Él habla con el servicio, o sea, de la manera que tú tratas al cliente, de la manera que tú le das, ¿cómo se le dice? Asesoramiento, ¿no? Aviso. Sí, asesoramiento sobre lo que le queda mejor a él, no lo que en realidad él quiere, porque la gente viene y siempre te muestra la foto de Ronaldinho, la foto de David Beckham, pero en realidad, señor, párate un momento y mírate al espejo, ¿eres David Beckham? Ah, no, ja. Así se pone. Y yo le digo, exactamente. Tú me estás diciendo que te haga el corte de David Beckham, pero es que el corte de David Beckham, él no tiene la misma cabeza que tú, entonces no te va a quedar idénticamente. Y me ha pasado muchas veces que el cliente me dice, ah, no, pero es que no quedó igual. ¿Y eres David Beckham? No. Ah, bueno. Por eso te estaba intentando guiar desde antes, que yo te puedo hacer una adaptación del más o menos lo que quieres, pero basado en tu cabeza. Porque toda cabeza se corta diferentemente. Hay gente que tiene huecos, hay gente que tiene los huesos aquí atrás, hay gente, ¿sabes? Entender lo que es la dimensión completa de la cabeza. Bien, o sea que tú les informas, digamos, antes de hacerlo. Sí, todo, y productos, y les cuido el cabello, si se les está cayendo el pelo, les recomiendo shampoo, les hago masajes capilares, le hago muchas cosas. Bien. Por eso es que tengo la clientela que tengo y pagan el precio que están pagando. Sí, que es un servicio integral, ¿no? Y de calidad, no es solamente Sí. un corte, sino un Es servicio. como ir al doctor del gobierno y a un doctor privado. ¿Quién crees que te va a cuidar mejor y en realidad va a tener el mejor interés en ti? El doctor privado, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque le estás pagando más. Claro, no es algo low cost, ¿no? Sino que es una cosa bien, un servicio bien pagado. Por eso, entonces, eso es lo mismo. Y cada industria de trabajo tiene los dos lados así. El lado privado, que en verdad vale la pena, aunque sea muy caro, pero el otro es low cost, que a lo mejor no te van a diagnosticar con que en realidad qué es lo que tienes o lo que necesitas. Bien. Es muchísimas cosas. Aquí nos podemos hablar 3 o 4 horas si quieres. Sí, vamos a tener que visitarte, Fluffy, entonces para ampliar esto, que está muy bueno. Tienes muchas cosas que contar y Y cosas que a lo mejor mucha gente no entiende, muchas barberías no explican. Y el día acuérdate de esta videollamada, el día que yo abra mi peluquería, ya verás, te vas a acordar de este momento en el cual tú y yo estamos en el teléfono. ¿para cuándo tú crees que puedes tener tu barbería? Pues ahorita yo lo tengo mentalmente en un proyecto puede ser de 2 meses hasta 8 meses máximo. O sea, hasta fin de año ya deberías de tenerla, ¿no? Sí. Si no es antes del fin de año, pero estoy esperando todos una llamada y pues esa llamada puede ser mañana en la mañana. En cuanto me la digan, pues ya yo tengo los sitios listos, vistos y todas esas cosas, entonces solo toca ir a comprar la tienda, remodelarla en 1 o 2 semanas y ya yo tengo a la gente que quiere trabajar para mí y todas esas cosas. Ya tienes los barberos, ¿no? Sí, ya tengo todo el mundo está en stand-by. Tengo barberos que trabajan en otras peluquerías que están en stand-by esperando a que yo les diga vamos. O sea que, Y son barberos con los cuales yo he trabajado desde hace mucho tiempo en diferentes peluquerías y ellos saben lo que yo soy capaz de hacer y dónde los puedo llevar a todos. Porque yo puedo hacer que todos ellos tengan la misma visión que yo y tengan la misma ganancia que yo y que todos sean felices, porque al final esto es de ser feliz. No es de emplear a alguien, darle un empleo a alguien y tratarlos como una M o pagarles poco, porque eso es lo que pasa mucho en la industria de la peluquería como jefe. Tú vas a abrir una peluquería y después les estás pagando un salario mínimo a los barberos y los estás explotando y todo eso, y pues yo en realidad no quisiera hacer eso. claro, tú quieres tener tu equipo, que todos estén contentos, felices, ganando lo justo, Ganando lo que lo correcto. o sea, ser un jefe, pero ser un jefe en condiciones, ¿sabes? Poder brindar a todos los barberos de oportunidades diferentes y tampoco... Porque yo trabajo en 7 peluquerías y en las 7 pues no valoran el trabajo de uno y te pagan un salario muy mínimo. A veces te explotan 6 días a la semana, 10 horas diarias y terminas yéndote a la casa con 1.400, 1.500. Desde que soy barbero independiente, pues eso me lo hago yo que sé en un día. Claro, porque porque te pagan, en esas barberías te pagan un salario, ¿no? No te pagan por corte. Es que eso es el método de todas las barberías, ¿sabes? Los jefes siempre piensan, ok, yo abro la barbería, pongo 8 sillas, traigo 8 barberos, les pago 1.000 y pico a cada uno, lo más poco, los exploto.
y eventualmente el barbero se da cuenta y se va. Claro. Entonces, a mí me gustaría tener un sitio donde todos están y hasta poder abrir algún día una peluquería que tenga 40 barberos. Yo me baso mucho en las peluquerías americanas, Sí. que hay peluquerías que tienen 20, 30 barberos en una y todos felices haciendo su plata, todos cortando a celebrity y a la misma vez pagándome a mí algo, ¿sabes? Que, o sea, Sí, por el concepto, la idea, el local, todo, pero que todos estén felices. sí, y por las cosas buenas que yo también los llevo, los guío, ¿sabes? O sea, no todo jefe quiere, no todo jefe da su receta, como los chefs. Sí, Los claro. chefs nunca dan su receta exclusiva. A mí me gustaría darla, pero obvio que trabajen duro también, que representen un nombre. Y el día que ellos quieran irse y hacer sus propias cosas, pues ¿sabes? No tomármelo a pecho y que ellos sean ellos mismos. Muy bien, seguro que se te va a dar, Fluffy, y se ve que tienes las cosas claras, ¿no? Y seguro que Y eso te va a funcionar. si Dios quiere, sí. Nos mantenemos en contacto y Listo, vamos a hablar. ¿Ok? listo, Fluffy. Gracias. Un placer, te cuidas. Un placer. Chao, chao. Si te ha gustado este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias por mirarnos y gracias por seguirnos. Hasta pronto.